Esto sucederá en el capítulo 89 de la segunda temporada de la telenovela Karsu, El amor de una madre nunca se rinde, que será transmitido por Univisión y desde nuestro canal Eli TV. Hyun continuaba con su teatro frente al juez, asegurando que amaba a Karsu a pesar de todo el supuesto daño que ella le había hecho. Insistía en que su amor era más fuerte que cualquier dificultad y que, sin importar lo ocurrido, él seguía queriéndola. Karsu escuchaba atónita, incapaz de procesar lo que sucedía. Cuando salió del tribunal, se le notaba devastada, caminando con la sensación de que el mundo se le venía encima. Irmak intentó reconfortarla, diciéndole que todo se arreglaría, pero Karsu estaba demasiado afectada para creerlo. Ki-bang, en cambio, reaccionó con furia y enfrentó a Hyun, exigiéndole una explicación por haber traicionado el acuerdo y humillado a Karsu. Hyun, fingiendo pesar, solo murmuró que lo sentía antes de marcharse apresuradamente, mientras Ki-bang quedaba lleno de dudas. Lo que ninguno de ellos sabía era que todo formaba parte del plan de Rhea, quien manejaba la situación desde las sombras. Mientras tanto, Yasir tomó un taxi y se alejó. Intrigada y sospechando que había algo más detrás, Karsu decidió seguirlo discretamente en otro vehículo. El trayecto no fue muy largo y pronto vio a Yasir llegar a su destino. Ella descendió también, manteniendo distancia para no ser descubierta. Cuando reconoció el lugar, todo encajó en su mente, se trataba de la casa de Rhea. Karsu llamó enseguida a Irmak para contarle lo que había descubierto. Le explicó que Yasir había ido directamente a la casa de Rhea, lo que confirmaba que todo lo ocurrido en el juzgado había sido una trampa cuidadosamente planeada. Decidió permanecer un rato cerca, observando con cautela, hasta que finalmente le indicó al taxista que podían marcharse. De regreso, Karsu iba sumida en un torbellino de emociones. Por un lado, le parecía absurdo lo que había vivido en ese día, casi como una cruel broma. Por otro, sentía una rabia profunda por la manipulación a la que había sido sometida. En medio de esa mezcla de sentimientos recordó que debía avisarle a Bora que no podría presentarse al trabajo como habían acordado. Lo llamó y, con voz cansada, le explicó que había tenido un problema serio en el juzgado y que necesitaba tiempo para solucionarlo. Para su sorpresa, Bora se mostró comprensivo y le aseguró que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Dentro de la casa de Rhea, Lale intentaba tranquilizar a Yasir, asegurándole que había hecho lo correcto en el juzgado y que no debía sentirse culpable. Repetía una y otra vez que Karsu era una mala madre que solo buscaba dañar a sus hijos, como si al repetirlo lograra convencerlo. Sin embargo, Yasir no parecía convencido, permanecía en silencio, con la mirada perdida, abrumado por el peso de sus actos. Había mentido descaradamente frente al juez y, además, había traicionado la confianza de Ki-bang, algo que lo atormentaba más de lo que quería admitir. Aunque Lale insistía en justificarlo, su mente ya estaba lejos, cuestionándose si aliarse con Rhea había sido realmente la decisión correcta. En ese momento, Karsu llegó a la casa con la firme intención de ver a sus hijos. Rhea salió a recibirla con hostilidad, exigiéndole que se marchara porque no tenía nada que hacer allí. Karsu, conteniendo su furia, le advirtió que algún día pagaría por todo lo que estaba haciendo. Lo único que pedía era hablar a solas con sus hijos, pero Rhea, arrogante, se lo negó y le ordenó que, si tenía algo que decirles, lo hiciera delante de él, imponiendo su control. Karsu se acercó entonces a Tilsin y Dennis con calma, recordándoles lo que les había dicho antes, que si veían o escuchaban cosas extrañas, confiaran en ella. Les explicó que su padre solo quería manipularlos para alejarlos de ella. Pero Rhea, sin perder la oportunidad, la desmintió enfrente de los niños, llamándola mentirosa. Tilsin, con dureza, le respondió que si ella misma no había confiado en su madre en el pasado, ¿cómo esperaban ellos confiar en ella ahora? Dennis, siguiendo a su hermano, fue aún más tajante al decirle que no quería volver a verla y que lo mejor era que se fuera. El rechazo de sus hijos fue un golpe brutal, pero Karsu se mantuvo firme. Miró a Rhea con los ojos llenos de rabia y le prometió que tarde o temprano pagaría por cada lágrima que les había causado. Luego, dirigiéndose a los niños con amor y resignación, les dijo que si ese era su deseo, se quedarían con su padre. Que no estaba enfadada con ellos, pero que no volvería a buscarlos ni a insistir. Sus palabras sorprendieron a todos, incluso a Rhea, que esperaba verla suplicar. Hande, desde un rincón, observaba incrédula la decisión tan drástica de Karsu. Sin añadir nada más, ella se dio media vuelta y salió con la cabeza en alto, aunque por dentro estuviera destrozada. Cada paso alejándose de sus hijos le pesaba, pero se juró que un día la verdad saldría a la luz y Rhea recibiría el castigo que merecía. Hyun llegó enfurecido a la oficina de Rhea para exigir el pago que le correspondía después de cumplir con lo acordado. Sin embargo, la secretaria le entregó un cheque con una cantidad mucho menor a la pactada, como si todo su esfuerzo no tuviera valor alguno. Indignado, Hyun reclamó que esa suma era una burla, que no correspondía a lo prometido. La mujer, con absoluta indiferencia, le respondió que esa era la cifra que Rhea había dejado estipulada para él y que no recibiría un centavo más. En ese instante, Hyun quedó mudo, comprendiendo que lo habían manipulado y desechado sin la menor consideración.
Al mismo tiempo, Irmak se comunicó con Felix para informarle del desastre ocurrido con el proceso de divorcio. Le explicó que, a último momento, Hyun había cambiado de actitud, negándose a separarse de Karsu con argumentos absurdos. Felix quedó atónita con la noticia y, apenas colgó, le relató todo a Hassan. Con preocupación, le dijo que Karsu estaba viviendo una situación extremadamente dura, y Hassan, intentando mantener la serenidad, le insistió en que lo más urgente era hablar con ella para que no enfrentara sola ese dolor. Karsu regresó a casa abatida, con el alma desgarrada, y encontró a Irmak, Kivan y Mert allí, esperándola para brindarle apoyo. Los tres trataron de consolarla, asegurándole que no estaba sola, que todo mejoraría y que siempre la acompañarían. Pero Karsu, con la voz rota, les confesó que había tomado una decisión definitiva, renunciaría a la custodia de sus hijos. La sorpresa fue inmediata, ninguno esperaba escuchar algo así. Ella explicó que, aunque había luchado como madre, prefería que los niños estuvieran tranquilos con su padre antes que seguir envueltos en pleitos que solo les causaban dolor. Reconoció que Rea ya había hecho suficiente daño y que no deseaba que ellos sufrieran más por su culpa. Aunque consternados, Irmak, Kivan y Mert terminaron aceptando que quizá esa elección era lo mejor para ella, una forma de liberarse de tanto sufrimiento y empezar desde cero. En ese momento apareció Felix, ansiosa por conocer la verdad de lo sucedido. Karsu, con lágrimas en los ojos, le confesó que había dado todo por sus hijos, que lo intentó hasta el límite, pero no había logrado nada. Le dijo que ahora solo quería paz, que si sus pequeños estaban bien con Rea, entonces ella buscaría su propia felicidad. Felix la abrazó con ternura, consciente de que su hija estaba tomando el camino más doloroso, pero tal vez el más sensato. Karsu sabía que extrañaría a sus hijos cada día y que las noches serían difíciles, pero también estaba decidida a reconstruirse lejos de las trampas de Rea. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un respiro de calma, aceptando que a veces soltar es la única forma de proteger a quienes más se aman. Hyun entró a la oficina de Lale lleno de rabia y decepción. Le confesó que Rea lo había estafado, entregándole mucho menos dinero del que le prometió tras todo lo que hizo en el juzgado. Con voz quebrada, admitió que se sentía sucio por haber traicionado a Karsu y que, al final, todo aquel espectáculo había sido inútil por unas cuantas monedas. Lale, con su calma calculadora, intentó tranquilizarlo, asegurándole que encontrarían una salida, aunque Hyun no se dejó engañar. Le exigió una solución y el pago completo, pero en el fondo ambos sabían que Rea jamás cumpliría. La sonrisa helada de Lale era prueba de que todo estaba planeado desde el inicio. Mientras tanto, Felix hablaba con Hassan sobre la crueldad de Rea. Le decía que había hecho lo imposible por destruir a Karsu, que cada uno de sus pasos estaba cargado de maldad, y que tarde o temprano el destino le pasaría factura. Hassan, tratando de ser la voz serena, le pidió que se calmara, asegurándole que las cosas mejorarían con el tiempo. Para distraerse, Felix le propuso pasar el día siguiente juntos en un lugar tranquilo, lejos del caos, disfrutando a solas. Justo en ese momento apareció Hina, entrometida como siempre, diciendo que quería acompañarlos. Felix, sin ocultar su molestia, le aclaró que ese paseo era solo para ella y su esposo. Hina, en lugar de aceptar, se puso insistente, como si tuviera derecho a decidir. Hassan, atrapado en medio de la tensión, dudó unos segundos, pero al final se mantuvo firme y le dijo a su hermana que no, que ese día sería exclusivamente para él y Felix. Como era de esperarse, Hina reaccionó con dramatismo, quejándose de que no la querían en la casa y que era una carga para todos. Hassan, agotado de su actitud, le respondió con paciencia pero con firmeza que dejara de exagerar, que no se trataba de eso, sino de disfrutar un momento tranquilo en pareja. Felix, testigo de la escena, no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción al ver cómo Hina, furiosa, contenía su enojo. Por primera vez, Hassan había puesto límites claros, y Hina no logró salirse con la suya. Mientras Hyun seguía lamentándose en la oficina de Lale, Rea se reunía con ella y con Hande para hablar de lo sucedido con Karsu. Aunque Rea aparentaba seguridad, diciendo que Karsu tarde o temprano volvería a luchar por sus hijos, Hande lo contradijo, recordándole que los niños igualmente la extrañarían. En medio de la conversación, Lale lo enfrentó, preguntándole por qué no había pagado a Hyun lo pactado. Rea, fastidiado, respondió que le daría el dinero por partes, como si fuera un favor. Tanto Lale como Hande insistieron en que cumpliera con su palabra, pero él se negó rotundamente. Lale, indignada, le recordó que incluso como hermano debía escucharla, pero Rea, obstinado, dejó claro que no cedería y se marchó sin dar explicaciones. Lale quedó destrozada, con la amarga certeza de que a Rea solo le importaba él mismo, aunque eso significara traicionar a todos los que lo habían ayudado. Hina hablaba con desesperación frente a Asley, confesándole que ya no soportaba la situación con Felix. Se quejaba de que su cuñada siempre quería ser la figura central en la casa de Hassan, que imponía sus reglas como si todo le perteneciera, dejándola a ella sin espacio ni voz. La rabia la consumía al sentir que Felix controlaba hasta los más pequeños detalles. Con determinación, le aseguró a Asley que haría lo necesario para que su hermano viera la verdadera cara de su esposa, incluso si debía recurrir a métodos poco limpios.
Ashley, intentando ser la voz de la calma, le sugirió que reflexionara antes de actuar, pero Hina no quería perder más tiempo. Estaba convencida de que tenía que abrirle los ojos a Hassan y separarlo de Felix, costara lo que costara. En otro lugar, Karsu se alistaba para su jornada laboral con una visión renovada. Había tomado la firme decisión de dejar atrás el dolor y comenzar de nuevo. Aunque el vacío de no tener a sus hijos con ella la desgarraba, entendía que si ellos se sentían en paz al lado de su padre, también debía aprender a encontrar la suya propia. Antes de salir, entró al cuarto donde solían dormir los pequeños. A pesar de la soledad del lugar, les habló en voz baja, asegurándoles que pronto volverían a encontrarse. Era como si pronunciar esas palabras le diera fuerzas para creerlo y seguir adelante. Mientras tanto, Hina no perdía el tiempo en sus planes. Con una excusa, llamó a Turkan, diciéndole que se sentía sola y necesitaba compañía. Turkan, con su carácter sereno, le aconsejó que buscara distraerse y no se dejara consumir por sus pensamientos. Sin embargo, Hina insistió en que quería salir, que necesitaba escapar de sus problemas por un rato. Turkan, algo ocupada, le respondió que intentaría acompañarla, aunque no le dio una confirmación definitiva. Al colgar la llamada, Hina volvió a dirigirse a Ashley con un aire resuelto. Le aseguró que, con o sin la ayuda de Turkan, seguiría adelante con lo que tenía en mente. Su decisión estaba tomada, manipularía las circunstancias y a las personas que hiciera falta con tal de cumplir su objetivo. No pensaba detenerse hasta conseguir que Hassan viera a Felix como ella la veía, incluso si debía mancharse las manos en el proceso. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.